Si quieren saber cómo desarrollar página web con lo que es WordPress a través de un servidor local, pues te recomiendo que veas este video, porque el día de hoy te voy a mostrar esta herramienta que te va a permitir hacer esa página web para tus clientes directamente de modo local. Así que vamos a empezar de una vez con este video. En esta ocasión vamos a ver lo que es Local WP. Es una empresa que ha creado una herramienta que nos permite localmente instalar lo que es WordPress y desde ahí crear diferentes tipos de páginas web a través de modo local. Esta es su página oficial, la cual el link lo voy a dejar en la descripción de este video, donde nos explica de qué trata esta herramienta, los beneficios que podemos obtener con ella, como por ejemplo una instalación automática de WordPress, funcionamiento de desarrollo avanzado e enlaces en vivo, que esa parte se la voy a explicar en este video, que es una ventaja que nos permite que crear una URL y se la podemos pasar a nuestros clientes y ellos en tiempo real van viendo lo que nosotros hemos creado de ese proyecto que nos han encargado a través de esa URL. Otra de las cosas que usted va a poder obtener son administración de un solo clic, conexión local, una colección de herramientas previa al lanzamiento, también sincronizaciones mágicas y copia de seguridad a través de las nubes, porque también nos permite, utilizando diferentes herramientas como Drive de Google y Dropbox, podemos almacenar una copia de seguridad a través de esta herramienta. Podemos hacer lo que es una sincronización con ella. El proceso de descarga de esta aplicación es muy sencillo, le vamos a dar a instalar. Pero antes de llegar a esa parte, muchachos, primero, como siempre, debemos de investigar cuáles son esos requisitos que debemos de tener para que este programa, podemos decir así, porque lo instalamos en nuestra computadora, funcione correctamente. Para darnos cuenta de esa parte, vamos a dirigirnos aquí a lo que es donde dice recursos, donde dice documentación de ayuda. Y aquí hay una opción que dice instalación. Aquí no dice el proceso de instalación como es muy fácil, ustedes lo verán en el transcurso del video. Pero aquí hay una opción que dice requisitos mínimos. Estos son los requisitos que necesita el programa para que funcione correctamente. Como pueden observar, aquí nos pide 4 GB de memoria RAM que debe de tener nuestra computadora disponible y 1.5 GB de espacio de disco duro. Esta parte de aquí no creo que ustedes tengan problemas porque mayormente ya un disco duro está por encima de los 500 GB en adelante, por más vieja que sea su computadora, pero aquí hay muchas personas que no cumplen con esos requisitos. Ahora, ¿cómo usted se da cuenta si su computadora cumple con estos requisitos? Es muy fácil. Usted se va a ir a la ventanita de Windows, donde dice inicio, le va a dar un clic derecho y se va a ir a donde dice sistema. Y aquí nos va a abrir esta ventana que estamos viendo en este momento. Y en esta parte que dice especificaciones del dispositivo, hay una opción que dice RAM instalada. Y aquí me va a indicar la cantidad de memoria RAM que yo tengo instalada. En este caso, en esta computadora, yo tengo 16 GB de memoria RAM. Eso quiere decir que tengo suficiente para que este programa funcione correctamente. Así que usted puede verificar en su computadora si tiene Windows 10 o cualquier derivado de Windows. Usted lo va a poder ver desde esta opción. Ya que tenemos esto completamente listo, sabemos que cumplimos con los requisitos, nos vamos a ir ahora sí a lo que es el proceso de instalación, porque hay ciertas cositas que debemos de mostrarle para que lo tomen en cuenta. Vamos a subir aquí arribita, perfecto, y aquí cuando le damos a descargar nos aparece este formulario. Este formulario lo que nos pide es tipo o seleccionar la plataforma. Cuando le habla de seleccionar la plataforma, es el sistema operativo que usted tiene instalado dentro de su computadora. Si usted tiene una Mac, le pregunta si el procesador es un procesador Intel o el procesador que crea Apple. Ventana significa que es Windows. Y aquí tenemos diferentes opciones de Linux, como por ejemplo Debian y Ubuntu. Y otros derivados como Fedora, Red Hat y CentOS. En la mayoría de los casos, las personas utilizan Ubuntu, que es el que más se utiliza en este momento, que
que estoy grabando este video. Usted lo selecciona ahí y ya con eso es suficiente. En nuestro caso vamos a seleccionar ventana, que es Windows. Aquí vamos a colocar el nombre de nosotros, el apellido. Y aquí nos hace una pequeña preguntita. Por favor, seleccione el tipo de organización. Aquí nos da diferentes opciones. Vamos a esperar a que abra. Nos pregunta si somos una agencia de diseño. Una opción adicional es consultoría o freelance independiente. Y también nos presenta la opción de otro. Yo voy a seleccionar la opción que dice freelance. Y aquí voy a colocar mi correo electrónico. Vamos a colocarlo. Y ya. Con eso ya tenemos todo listo y simplemente le damos a conseguir ahora. Esto lo que va a hacer que va a descargar el archivo. El archivo cuando termine de descargar se va a ir a su carpeta de descarga, valga la redundancia. Vamos allá para que lo vean. Aquí le aparece el archivo, lo voy a copiar y me lo voy a llevar al escritorio. Vamos por aquí. Este es el instalador porque ya yo tengo instalado el programa. Vamos a ponerlo por aquí. Y este sería el archivo. Aquí es muy sencillo la instalación. Simplemente le damos a ejecutar como administrador, dándole clic derecho o un doble clic. Al final le puede aparecer una ventanita haciéndole la pregunta si lo va a ejecutar como administrador. Y simplemente esperamos a que termine esa parte. Bien, ya aquí no aparece esta ventana, pero antes de esa nos aparecía una ventanita, aunque no se vio en el video, porque no se grabó, no sé por qué, que nos decía que, nos preguntaba que la aplicación podía hacer algunos cambios. Usted le va a dar que sí. Porque esto es todo siguiente. Aquí nos pregunta que quiénes son los que van a utilizar la aplicación. Yo le dije que solo yo. Le doy al siguiente. Aquí me muestran la dirección donde va a copiar todos los archivos dentro de la computadora. Le doy a instalar. Y ahí comienza lo que es el proceso de la instalación. Vamos a esperar a que termine. Muy bien, ya después que pase ese proceso completo, que es la instalación, le di a quitar porque me detectó la que ya tengo instalada, pero usted lo que le va a aparecer, usted le va dando siguiente. Al terminar, antes de cerrar la aplicación, por defecto, por primera vez le va a abrir de una vez el área de trabajo. Es la que le va a aparecer. Vamos a darle un clic a lo que es ya la aplicación instalada. Vamos a esperar que se ejecute. Ahí ya está cargando. La que le va a aparecer es esta que está viendo en este momento. Donde aquí tenemos diferentes opciones que podemos ir viendo. Como por ejemplo aquí tenemos lo que es la conexión con las nubes. Tenemos también un área que tiene que ver con los planos. También tenemos una opción donde tenemos diferentes herramientas adicionales que se pueden utilizar. Tenemos el área de ayuda. Tenemos lo que es otras opciones también que podemos ir viendo, porque esta empresa también te vende tu hosting. Tú puedes comprar un hosting con su dominio, con lo que es esta empresa a través de esta plataforma. Y esas son de las cosas que ustedes tendrían disponibles para trabajar. Aquí vamos a empezar de una vez con lo que es la creación. Vamos a darle aquí. Aquí nos pregunta si es nuestro primer sitio. Le decimos que sí, que es un sitio nuevo. Aquí vamos a colocarle el nombre que va a llevar nuestra página. Ahí le coloqué el nombre, página inicio. Vamos a utilizarlo por defecto, todo relacionado a lo que es la selección de PHP, de web server y de MySQL, para que ellos mismos elijan lo más actualizado que tengan. Le damos a conectar. Aquí uno pide un usuario, una contraseña y el correo electrónico. Vamos a poner un usuario y una contraseña. Y este correo electrónico lo pueden dejar o colocarle otro tipo de correo. Yo mayormente, las veces que lo he probado, he utilizado este correo electrónico. Le damos a siguiente. Y ya aquí comienza lo que es parte del proceso. Como pueden ver, ahí está instalando lo que es la base de datos. Y alrededor de 204 megas
es la instalación que va a hacer. Así que vamos a esperar que vaya transcurriendo el proceso de lo que es la instalación, tanto de la base de datos como de todo lo que necesita para que se ejecute correctamente lo que es este servidor con la instalación de WordPress que está haciendo en este momento. Y ahí está instalando las demás opciones que necesitan. Vamos a esperar. Esto mayormente depende mucho de los paquetes que está instalando, la duración de la instalación. Así que no se desesperen. Bien, en el transcurso de la instalación apareció un mensaje que dice que si yo permito que esta aplicación haga algunos cambios, ustedes le dan a que sí, que lo haga. Ahí ya está instalando lo que es WordPress. Vamos a ver ya de aquí en adelante qué tanto dura para lo que es la terminación de la instalación de lo que es WordPress. Muy bien, ya ahí ha terminado y el servidor se está ejecutando. Aquí nos muestra algunas cosas que la que ha instalado, como las versiones, como de PHP 8.1.29, MySQL, la versión de WordPress que ha instalado, que es la 6.6.2, y así sucesivamente. Y aquí tenemos la opción de ir directamente a lo que... Otra de las cosas que tenemos es que podemos visualizar la página directamente desde aquí, pero vamos a ir directamente a lo que es el cPanel de WordPress. Vamos a darle un clic. Vamos a esperar que abra la ventana. Aquí no debemos de colocar el usuario y la contraseña que creamos anteriormente. Después que la colocamos, simplemente le damos a aceptar. Y ya aquí estamos dentro de lo que sería el cPanel de lo que es WordPress, dentro de nuestro servidor local. Como se pueden dar cuenta, te hace una instalación completamente desde cero. Aquí si queremos instalar algún plugin, lo hacemos. Vamos a irnos a añadir nuevo plugin. Aquí déjame deshabilitar esta opción de ¿cómo que se dice, muchacho? Me traduzca automáticamente a español. Vamos a darle a instalar. Vamos a ver si dura mucho. Como pueden ver, se comporta como si estuviéramos trabajando directamente desde un hosting. Vamos a hacer la prueba instalando lo que es Elementor para ver que realmente es lo mismo que estuviéramos trabajando desde el hosting. Vamos a darle a instalar y esperemos a ver qué puede pasar. Si dura mucho, dura poco. Vamos a ver. Algo que deben de recordar es que, aunque estemos trabajando desde un servidor local, necesitamos internet, claramente, para poder descargar cualquier plugin o plantilla que vamos a utilizar, porque lo único que nos ofrece el servidor local es que no estamos trabajando desde la nube. Y si usted no tiene recursos para comprarse un servidor local, un servidor web, puede utilizar el servidor local, pero necesita tener internet instalado para que funcione. Y como pueden ver, muchachos, realmente es una buena alternativa. Antes de terminar el video, quiero explicarle una parte que le dije al principio, y es que nosotros podemos crear un link para facilitárselo tanto a una persona que no haya contratado para crear su página web, o mostrarle a cualquier otra persona de cómo está quedando esa página. Y para ello nos vamos a esta opción que dice Tour, y aquí en link le va a aparecer lo que es esta opción. Pero para poder tener esto habilitado, usted debe de crear una cuenta en lo que es la plataforma. Para crear la cuenta, simplemente yo le voy a dejar la URL de esta página
para que aquí usted simplemente pone su nombre, su apellido, su correo electrónico y las contraseñas que va a utilizar. Le da a crear y le va a mandar este correo, el cual usted le va a dar a iniciar sesión, y ya con eso le va a habilitar lo que es esta parte. Aquí le crea un nombre de usuario y una contraseña prediseñada. Usted la puede cambiar. Entonces esto es lo que usted le mandaría, donde estaría el link, lo que sería el usuario y la contraseña que debe utilizar esa persona para poder entrar a lo que es nuestro servidor local, para que pueda ir viendo cómo va quedando su página web y entre otras cosas. Así que ahora sí, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tenga relacionado a que le dio algún inconveniente a la hora de instalación o dejó de funcionar, me lo dejan saber en la caja de comentarios para ver cómo le podemos ayudar a solucionar esos problemas. Espero que este contenido le haya gustado, y si usted estaba buscando una alternativa de servidor local que valga la pena, ya la ha encontrado. LocalWP es la alternativa que yo recomiendo para trabajar directamente desde su computadora. Así que me despido de todos ustedes, muchachos, y nos vemos ya en un próximo video.